Tengo tres compañeros que están acá y como habíamos dicho la otra vez, yo no tengo problema porque justo los martes termino en el bachillerato y me subo a las 11 acá al salón. Los que quieran venir, no hay problema, más o menos la dinámica se va a ir dando así, en esas primeras semanas que nos toque hacer por Zoom, ¿está? Eh, la idea de hoy es, después de que se terminen de unir todos, que me parece que con estos minutos que se nos fueron, ya el que posiblemente se iba a conectar un poco más tarde ya esté en línea. Seguir con el tema de la presentación de aparato digestivo, la introducción a aparato digestivo. Entonces, bueno, en base a eso vamos a ir proyectando y ustedes me hacen el alto correspondiente. Sentado donde estoy, no tengo mucho el dominio me da el reflejo tanto en la pantalla de la tele como acá, y eso que me cambié los lentes. Así que probablemente, aunque sea me hablan, si quieren, por las dudas que no vea la manito de quien quiera intervenir o preguntar. Hagámoslo dinámico en base a esto que yo les voy a estar poniendo en el sistema. Después, esta misma literatura ustedes ya la tenían, capaz que algunos las estuvieron viendo. ¿Alguno la tiene como para subir de la compu de ustedes? ¿Eh? Ajá. Admitir los dos. Bien. Avísenme, les agradezco eso, porque si no, en esta pantalla no veo absolutamente nada y para estar medio derecho es que me tengo que poner así. Bien. Compartir. Vamos a ver qué tengo acá de lo digestivo. Entonces, vamos a traer algo de acá. Segundo. Tema digestivo. Creo que esta está completa ahí. Bien. Vemos acá. Qué duro esto, no veo nada. Bien. Ahí. Ahora sí. Compartimos. Y vamos ahí. Bueno, Y abajo donde dice compartir. todos tienen, todos tienen en pantalla esto que sería lo de la clase 2. Sí, se ve. Sí, se Bueno, ve. vamos. Esto es lo mismo que están teniendo en el material que yo les pasé, los que ya se matricularon ahí con el sistema ese que tiene el Moodle. ¿Ah? Bueno, lo que hay que destacar en la cavidad bucal, como siempre que en anatomía empezamos a describir algo, le tenemos que dar una forma y hay como un discurso cada vez que alguien va a hablar de un órgano en particular, o en este caso una cavidad, y tenemos que definir las características. Siempre hablamos que hay en una cavidad paredes para poderla definir. Y acá claramente nosotros tenemos, si lo tomáramos como un tubo, que comienza siendo el inicio del tubo digestivo, tenemos una pared superior, un techo, que está dado por el paladar y todas las estructuras que están arriba en la boca. Las caras laterales serían las mejillas, las mucosas yugales, por supuesto también con toda la zona de intersección entre estos. Están las zonas de inserción de los dientes, la propia dentición formaría parte de esos límites, ¿tá? Aunque también los podemos incluir dentro de la propia cavidad bucal. A nivel de piso de boca está la lengua y las estructuras que están por debajo de ella, propiamente, formando el piso de boca. Bien. Menos mal que tengo los secretarios acá, que agradezco. Sí, porque la verdad que si me voy concentrando en lo otro, me pierdo de los otros detalles, estos
del reingreso. Bien. Entonces, definido como una estructura así, con forma como prismática, piso, techo, paredes laterales, ahí vamos hacia la propia zona de los labios, que sería la puerta anterior, y sobre cara posterior, lo que se denomina el istmo de las fauces, que es la zona limítrofe, bien en el fondo de la garganta, de donde ya hay un pasaje de boca a faringe, ¿no? Por supuesto que de ahí para atrás hay otra encrucijada que es la vía respiratoria que viene a desembocar también ahí en esa zona que es común, ¿no?, a la vía digestiva, previo a esa nueva separación que se va a dar de laringe y esófago, ¿no? Bien, lo más importante de decir de boca es esa característica que tiene que tener el, el epitelio, ¿tá? Es un epitelio escamoso, quiere decir de un número de células planas que están estrechamente unidas, tapizando esas estructuras que obviamente son, como todo epitelio, una lámina propia por debajo y la parte muscular, como vimos, ¿no? Y la particularidad en nosotros, en los seres humanos, es que no está queratinizado. La queratina, la capa de queratina que está por fuera en estructuras de lengua y esófago, por ejemplo, se ve en los animales que están expuestos a comer carroñas o a comer elementos de desecho. Imagínense roedores, por ejemplo, o algunas aves que en lo que comen hay mucha cosa que pudiera tener elementos que lastimaran el propio esófago si no estuviera queratinizado. Esa capa de queratina es lo mismo que nos aporta la propia piel a nosotros, que nos da cierta dureza y cierta resistencia, ¿tá? Nuestra piel sí está queratinizada. Sin embargo, en las mucosas no tenemos esto. Esa mucosa se llama yugal, ¿tá? Y tiene esas varias intersecciones, en algunos lugares que para nosotros es la encía, casi lo que da un repliegue y entra en los maxilares a hacer la intersección con los dientes, como veremos, ¿tá? Y en la zona de los labios, esa mucosa yugal se va transformando en un epitelio de transición hacia lo que es la piel, ¿tá? En la parte interna, cada labio en este caso tiene una unión también a través del frenillo labial y también lo tiene la lengua en ese caso. O sea que son estructuras que tienen mucha movilidad, pero a su vez tienen algunos sitios de fijación, ¿tá? Por debajo está el tejido conectivo, ¿tá? Y en definitiva, como en todo epitelio, ese tejido conectivo es un tejido que le permite tener la llegada de nutrientes, de vasos sanguíneos y por ende también de las defensas. La parte linfática también llega por acá, ¿tá? ¿Qué otra particularidad tiene la boca? Forma parte de la fonación, ¿tá? La fonación, y vaya si cualquiera de las estructuras que esté faltante nos va a hacer notar que hay alguna deficiencia. Si faltan piezas dentarias, vamos a estar con el problema del ceseo, ni que hablar con el problema de la masticación, que va a ser ese primer tiempo de nuestro procesamiento digestivo, va a ser deficiente. Las enfermedades de la lengua también están provocando algún tipo de problema con la articulación de la palabra, la pronunciación, en definitiva. O sea que no solo interviene en la parte digestiva. Cuando hablamos de boca en particular, tenemos que ver las otras funciones. Habíamos dicho que es un epitelio que se mantiene siempre humectado porque tiene glándulas salivales propias, amén de las mayores, que ya veremos también en su localización. En un corte, vamos a ver acá algunos aspectos de la inervación, ¿tá? De los nervios que son a esta altura, obviamente, pares craneanos, derecho e izquierdo, y que vienen a estructuras
específicamente sensitivas o motoras. Y si bien esto no es el objetivo mayor del curso, ustedes no están haciendo un curso con la intención de estar siendo expertos en estructuras anatómicas, pero sí yo les pido que recorran esta zona para poder cada uno de esos pares craneanos, particularmente, por ejemplo, el quinto par que va hacia la parte sensitiva y sensorial y también con el séptimo conforman lo de la estimulación motora de los músculos, sobre todo encargados de la masticación, y en este caso, el nervio lingual, justamente a raíz de esa interacción con las estructuras de boca en la estimulación de movimientos y de la estimulación de las secreciones. También el hipogloso y el glosofaringio, doceavo y noveno par craneano, son los que más ramas dan a que vendría a ser la primera porción del tubo digestivo que estamos considerando. En la apertura de boca, ustedes ya lo han visto varias veces, pero de aquí al más se tienen que familiarizar con que ese arco que se ve en la parte posterior cuando uno hace una apertura bucal, tenemos esa zona que llamamos úvula, desde el punto de vista del nombre formal, si bien todo el mundo le dice la campanilla. Acá tenemos los velos del paladar, a derecha e izquierda, y en esa zona es que se ubica la glándula amígdala, que es el primer relé del sistema linfático que tenemos en ese anillo que se forma alrededor del cuello, ganglios que están en comunicación, eh, y algunos de ellos se afectan secundariamente. Cuando la inflamación de esto no da, uno nota que hoy particularmente yo estoy resfriado, seguramente mis vegetaciones adenoides, las que están por detrás de la faringe, estén inflamadas, pero eso es por un toque infeccioso. Cuando el toque empieza por la garganta, las faringitis seguramente se manifiestan a partir de esto, que también otro nombre que pueden recibir son las amigdalitis, ¿no? Es decir, si las amígdalas están inflamadas exclusivamente, tenemos un cuadro puramente de amigdalitis. Si toda la faringe se pone roja, que haya enrojecimiento, con incluso algunas placas blanquecinas, bacterianas obviamente, o a veces algunas ampolletas o simplemente zonas erosionadas que se ven como si fueran lastimadas, arañadas, todos esos son variantes de cuando uno inspecciona la garganta y tiene tenemos que admitir a alguien ahí, esa este, sensación de dolor, inflamación, tirantez, molestia al tragar, ¿tá? Esa odinofagia, que es como se dice al dolor al tragar, puede corresponder a un cuadro infeccioso de esta zona o inflamatorio, ¿tá? Viral o bacteriano o lo que fuera. A veces, en los casos de elementos corrosivos, cuando por error alguien hace una ingesta de algo que lo puede lastimar o respirar, es común que la gente a veces se pone a hacer limpieza en la casa y usa el hipoclorito o usa algún producto que al respirarlo va dañando las mucosas. También esta zona puede quedar muy afectada desde el punto de vista inflamatorio por algo que resultó ser un agente químico este, que lo afectara. ¿Me están escuchando bien? Porque entre la voz y capaz que no es el volumen, díganme cualquier cosa, ¿eh? Sí, se escucha bien. Impecable, Bien, impecable. bárbaro. Bueno, después de las glándulas salivales, retener el dato que las principales son tres: las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, y que prácticamente que es un efecto de arco reflejo, ¿no? Tanto que nosotros pongamos un chicle o una bolita en la boca o algo que nos esté estimulando desde el punto de vista mecánico, esto va a hacer que las glándulas estas produzcan. Aunque también tenemos otro tipo de estímulos que vienen desde que percibimos un olor, por ejemplo, o percibimos
un sonido, ya imagínense unas papas fritas, el ruido simplemente, ya no el olor, o cuando uno tiene este, el estímulo visual de algo, aunque esté el volumen bajo de la tele, ven, yo qué sé, la hamburguesa y capaz que en una de esas, en ese momento, hay un efecto de salivación. Eso incluso fue estudiado por un científico que se llamó Pavlov, es un ruso, o polaco, no me acuerdo, pero en definitiva, en aquellos tiempos estudió a partir de su perro cómo era la estimulación y la salida de saliva, haciendo un efecto con algo que nada que ver, eh, pero simultáneo al momento que le daba la comida. Le daba la comida en el mismo momento que hacía sonar una campana. Entonces, con el tiempo, ese acostumbramiento y esa asociación hacía que el perro empezara a babear y se entusiasmara mucho, aún sin haber ninguno de los otros elementos, solo al sonido de la campana. Entonces, ahí tenemos que un efecto auditivo también, solamente, o sea que tanto lo visual, ni que hablar lo sensorial directo, como lo que les decía del sonido de las papas fritas, queda comprobado que este, la salivación puede tener todo esto eh, pre-ingesta todavía, ¿no? Y de hecho nos pasa. Lo mismo pasa con los ruidos abdominales cuando tenemos hambre. Eso de la sensación de que se está preparando algo adentro o nos está pidiendo este, que nos alimentemos. O sea que ahí hay cierta sabiduría del cuerpo en dar los mensajes o irse preparando para algo que seguramente se vaya a dar por la frecuencia de tiempo que a lo mejor hace que no hemos ingerido nada. Bien. De la salivación, lo más importante es los volúmenes que se manejan. A veces creo que el otro día habíamos hecho algún comentario, pero si bien hay determinadas patologías que pueden estar limitando mucho eso, el síndrome seco, por ejemplo, el síndrome llamado de Sjögren, es un síndrome en el cual cualquiera de las secreciones está en menos. Es más común en mujeres, algunos hombres también lo desarrollan y es común a veces en edades avanzadas. O sea que es una enfermedad autoinmune que se asocia generalmente a mucosas. Entonces, ojo seco, nariz seca, boca seca, disminución de las secreciones a nivel de piel, piel seca, disminución de las secreciones a nivel genital, por lo tanto, cierta dispareunia o molestia. Dispareunia se llama al dolor, a la molestia con las relaciones sexuales. Entonces, todo esto tiene la corrección a través de lubricación. Gotitas en los ojos, gotitas en la nariz, saliva artificial o directamente hidratarse muy seguido. Y está asociado como fenómenos muchas veces relacionados a otro tipo de enfermedades autoinmunes, diabetes, enfermedades de tiroides, problemas osteoarticulares, de poliartritis y demás. Es como que en ese caso, en el terreno de las enfermedades autoinmunes, el cuerpo pierde la posibilidad de andar regulando aquellas cosas que hacen que nosotros no reaccionemos contra este, nuestras propias estructuras. La base de la enfermedad autoinmune es que dejamos de reconocer determinadas características que todas las células nuestras tienen. Eso está presente en lo que se llama los complejos de inmunocompatibilidad, es decir, cada célula nuestra expresa como un sello de que esa es nuestra y no es ajena, y por eso no habría que atacarla. Cuando ese equilibrio se rompe, empezamos a tener problemas con las llamadas enfermedades autoinmunes, de las cuales algunas van como en cadena relacionándose, y este es el caso de estas que afectan particularmente la salivación. ¿Tá? Pero andando en este promedio más o menos de 1500 mililitros día, nosotros eso lo estamos ingiriendo la mayoría de las veces y después reabsorbiendo y vuelve a circular. O sea que en definitiva nosotros este líquido no lo perdemos. ¿Tá? Bien, estos días, con esto de Nacional, que nos ganó el domingo, algún amigo gastó algo de esta saliva en pasarme algún mensaje, en fin, pero esa baboseada estaría de más. Agradezco que ustedes también paren con eso. Ya está, lo que pasó el domingo quedó el domingo, ya está. Por favor. Bien, este.
Chiste aparte, el tema de la salivación, por supuesto que es para considerar qué tipo de estructuras tiene, o sea, cómo se compone. No es novedad que el 99,55%, no sé por qué me quedó así, seguramente el 99,5%, ¿tá? El 0,5% es solutos. Esto seguramente es un por ciento ahí, ¿no? Y hay muchos iones, cloruro de sodio, potasio, bicarbonato, fosfatos, en definitiva, son sustancias que van nadando disueltas en esas estructuras que van a ser esos primeros iones que van a servir de intercambio con las moléculas que las enzimas o directamente las encargadas de la escisión, o sea, del particionamiento en particular, hay dos, la amilasa y la lipasa, encargadas de hacer el primer ataque a las estructuras alimenticias y a los enlaces químicos que tengan esas sustancias. La amilasa irá por la línea de ir particionando carbohidratos y la lipasa, como la palabra lo dice, se encargará de algunos lípidos. Vieron que cuando uno come algo grasoso, una torta frita, por ejemplo, enseguida el paladar empieza a tener como cierto revestimiento. Eso es a punto de partida que ya hay una enzima que está actuando, ¿ah? Que esa es la lipasa. Otros componentes como la urea, ácido úrico, moco, por supuesto, inmunoglobulinas, o sea, ya hay en nuestras mucosas linfocitos, particularmente linfocitos B, que tienden a generar una inmunoglobulina, que es la primera línea de defensa. Hay algunas sustancias justamente que ya de por sí, si son digestivas para con los alimentos, también tienen un efecto bacteriolítico, es decir, tratan de limitar el crecimiento o de combatir el crecimiento de cualquier este, elemento nocivo vivo, por supuesto, ¿no? Así que por ahí esa explicación de un poco qué hay en el tema de saliva, glándulas salivales y, por supuesto, dentro de la cavidad bucal. Merece también un poco de conocimiento. Ustedes saben que acá nosotros tenemos la suerte de tener, si bien son carísimos, ¿no? Pero tener odontólogos en nuestro país con las preparaciones que tienen los odontólogos de acá. En otros países, por ejemplo España, es una especialidad después de la medicina, ser odontólogo. Los de acá estudian los años que estudian específicamente, por eso yo los tengo catalogados como profesionales que realmente conocen de esta patología y muchas veces los médicos cuando vemos pólipos bucales o algún tipo de enfermedad que pudiera ser abarcada por la medicina, pero ya que tenemos esa ultra especialidad en odontología, derivamos a los que más saben, no solo por el tema de enfermedades dentales o de la encía, sino muchas veces por patologías incluso de lengua y de cualquier sector de la boca, ¿no? Salvo cuando salimos para afuera, ahí la parte de problemas de los labios, este, particularmente cáncer de labio, todo eso es terreno de la oncología, pero lo que es dentro de boca, muchas veces nos apoyamos en ellos. Y esto de conocer por parte de ustedes, por lo menos las generalidades de, de cómo está plantada la dentición en nuestra boca y cómo es la composición de un diente, me parece que es ilustrativo. Nosotros, este, por supuesto, nacemos sin ellos, se van generando en un espacio que es el alvéolo, una estructura básicamente como de una composición parecida al hueso, primero 20 de ellos, después llegamos a tener 32, con las divisiones en incisivos, 4 por línea, tanto inferior como superior, los dos popularmente llamados paletas, que en realidad serían incisivos centrales, incisivos laterales, los inmediatos por afuera, luego los caninos, los premolares y de ahí los molares, ¿no?
Algunos de ellos con posibilidades de recambio, como son la primera dentición, y después, a partir de la adolescencia, la formación de los molares, las famosas muelas de juicio, en realidad las últimas en salir, que muchas veces no llegan a aflorar porque terminan teniendo un crecimiento a nivel horizontal y se clavan atrás. Generalmente son motivo de molestia durante un tiempo, en la zona posterior de la mandíbula, pero quedan allí, localizadas, eh, sin sentido, pero llega un momento que después no broman más. Hay algunas personas que si les crece, en otra dirección y empieza a molestar, bueno, terminan siendo operados. Y algunos tienen la suerte que les salen bien atrás, allá en un último espacio, y eso más o menos pasa a la edad de todos ustedes, ¿ah? Ya en los primeros años de juventud. Por eso lo de juicio, este, seguramente sea algo que lo puso alguien pensando más o menos en que coincidía con la edad de ciertas cristalizaciones en la vida, pero en fin, ya desde mi generación ya no era así, así que ustedes no se sientan culpables. ¿Tá? Bien, lo principal, y viendo un poco el diagrama, el diente tiene esta forma, vamos a ver si puedo ir un poquito más arriba, ahí. Lo que más arriba se forma es un esmalte, que esto es lo último que se va colocando en el diente. Esto depende mucho justamente, al ser el elemento de protección, de nuestra alimentación, de nuestra posibilidad de hacer, así como buenos huesos, tener buena piel, tener buena visión. Es importante justamente, y vuelvo a insistir en el concepto de la alimentación en los primeros años de vida. Después por debajo, esa estructura también dura, que es la dentina, que ya es no tan blanca como el esmalte, y muchas veces en el desgaste de ese esmalte después nos vamos quedando en esos dientes que están gastados, a veces en los dientes de las personas mayores, con esa coloración típicamente amarillenta, ya sin, la protección externa que es la más dura. Esto realmente es un concreto que se puede llegar a partir con un golpe muy grande, pero en general es resistente a todo, a temperaturas, a acidez, bueno, al paso del tiempo. En las personas que se encuentran a veces, este, personas y en cualquier animal que se encuentre enterrado, este, que sea producto de estudio arqueológico, por ejemplo, muchas veces estas estructuras persisten a lo largo del tiempo y así desde los dinosaurios para acá, esto tiene, mucho elemento de protección de las otras estructuras que están abajo y perduran muchísimo en el tiempo. ¿Ah? Después, esta estructura, así con forma de H, como de patas largas, donde empiezan a tenerse las primeras estructuras neurales, y ni que hablar que las recorren los vasos sanguíneos, es la llamada cámara pulpar. ¿Tá? Antes de meternos en la profundidad, tenemos que ahí viene la encía en un claro revestimiento de lo que sería la estructura ósea maxilar y se incrusta en la misma zona donde termina la dentina de estar, este, formándose, o sea, esa zona de protección se da en una coincidencia y esta es zona a veces de enfermedades, cuando la dentina se empieza a desgastar y se puede colar cualquier elemento, este, o por mala higiene o por, incluso a veces el exceso de higiene también puede lastimar estas zonas y generar siempre un residuo de algo que en definitiva debilita nuestras defensas naturales. Acá se da el ligamento periodontal que se incrusta a punto de partida, es como un revestimiento más fuerte de esa encía que se fue metiendo hacia abajo, hacia la profundidad, y en toda la zona donde están las raíces tenemos ese ligamento que si a alguno le sacaron un diente alguna vez, ese ruido que es como un estallido, ¿verdad? Sobre todo cuando le tironean una muela, es verdaderamente el arrancamiento de esta estructura ligamentaria y por eso el diente por dentro tiene como esa protección.
la misma cápsula del diente a veces no es la que sangra va a ser esta zona por donde venían los vasitos sanguíneos y a veces taponeándolo es fácilmente compresible. Terminamos así de hablar de la corona del diente y vamos a lo que es la raíz del diente. ¿Ah? A partir de esa cámara pulpar y de esos conductos radiculares, tenemos más de esa dentina que se adentró en el hueso y hace como una masa compacta, aparte con esta forma de cintura que tiene, digamos, en esta zona, queda realmente como encastrada en la parte profunda de lo que es el alvéolo de la mandíbula, ya sea superior o inferior. ¿Tá? Y finalmente los ápices radiculares, que son la estructura esa a modo de puntas, que cualquiera que haya tenido una muela en la mano, es la zona típicamente llamada raíz. ¿Verdad? Bien, creo que no mucho más de la dentición, más allá de conocer justamente el número, la forma, la importancia para una buena función masticatoria, sobre todo. Si vamos a la lengua, el otro gran órgano que vamos a identificar en la cavidad bucal es un músculo estriado. Acá no hay musculatura lisa, es totalmente voluntario. Es un músculo que realmente tiene que ser potente con todas las funciones que habíamos dicho, ¿no? De hecho, nosotros, si bien los dientes son los que generan el triturado, el movimiento no menos importante que se da a nivel de la cavidad de boca, estando maniobrando hacia derecha, izquierda y dando vuelta el bolo alimenticio, permitiendo que haya ese mezclado con la saliva, que es el que se tiene que dar, y como habíamos hablado, el momento de la deglución, traccionando la lengua de la epiglotis, así esta, al revertirse, logra tapar la entrada de la vía aérea y le pasa por encima, por el domo, digamos, de la glotis, todo lo que tiene que ir entrando en la vía digestiva. Mientras estos mecanismos estén indemnes, seguramente vamos a poder cumplir todos los pasos, ¿no? Eh, Tiene una forma groseramente cónica, un revestimiento mucoso que ya estuvimos describiendo, que era una superficie de epitelio plano, ¿tá? Y esas rugosidades que nosotros le notamos este, encima y las zonas que tienen hasta coloraciones diferentes, responden a áreas de papilas gustativas, glándulas salivales de las propias que están incrustadas en la lengua y zonas que también pueden tener algunas otras celularidades para diferentes elementos de sensibilidad o secreciones enzimáticas. Ya habíamos dicho de la fonación, ni que hablar que en los primeros tiempos la succión para cualquier mamífero que tenga que alimentarse de leche es muy importante. O sea que los fenómenos de acomodamiento del polo alimenticio, lo que es la succión, lo que es la deglución, lo que es la fonación, realmente podríamos decir que esas funciones son gracias a que es un músculo voluntario, estriado. Está compuesto por 17 músculos en realidad, porque el más central es impar y todos los otros son pares, hay bilaterales. ¿Verdad? Está gobernada entonces directamente desde el sistema nervioso central, también a través de los pares craneanos. Y a su vez, todo lo que son papilas gustativas o de temperatura están informando permanentemente, o sea que son vías de ida y vuelta como tantas que vamos a ver en el tubo digestivo. Eh, Van a encontrar fotos más fascinantes. Yo me recuerdo esta, que fue la que realmente es la que me permite contarles a ustedes cómo se organizan. No está al azar y no están en todos los lugares este, las mismas cosas. Lo dulce, por ejemplo, se sensa generalmente con la parte anterior y lo mismo pasa con lo salado. Por eso uno tiende a probar mojando un dedo en algo y dándose cuenta con muy poco si
eso nos resulta agradable, o está muy salado, o está con mucho contenido de algo que tengamos que tener, lo mismo la temperatura, ¿no? De hecho, es un órgano que nos mide muy bien qué es lo que somos capaces de resistir en el momento de tragar. Imagínense el mate, ese, como se lo pasan. Realmente, ese amigo que no te quiere mucho, ese compañero que te tira el primer mate para que te tomes todo lo, como le llaman el del sonso, o el que está caliente así para que no le pidas más. Bueno, todo eso, ustedes lo ven en los compañeros de ustedes, o sea que no les estoy cantando nada que no hayan experimentado, ¿no? Este, Después lo han experimentado también, un día un caramelo ácido los va a hacer sentir una sensación bastante extraña en los laterales o mismo en el fondo un poco de la lengua, y en la parte bien posterior está lo amargo, que ya cuando te enteraste prácticamente que lo acabas de tragar. Eso pasa para quien prueba de vez en cuando algunas comidas nuevas y te das cuenta cuando ya casi que le hiciste pasar que no te va a gustar. O sea que en definitiva esa va a ser de las comidas que vas a estar eliminando. Esto de las papilas gustativas justamente tiene a la vez otras áreas sensoriales dispuestas en una V lingual que está sensible a simple vista, y por detrás de esto son todavía más groseras. Si uno lo mira a un máximo aumento parece que fuera, no sé, la superficie de- de- de algo que realmente no es nuestra lengua, ¿no? Porque las imágenes de microscopía electrónica o de altos aumentos de los microscopios son todo un viaje, ¿no? Yo les recomendaría que a partir de esto ustedes a veces entren a buscar imágenes de eso porque son como cuadros para poner en la pared. Ver imágenes histológicas realmente con tinciones a veces que son verdaderas obras de arte, ¿no? Esto de las papilas que les decía, hay algunas particularidades, no todas son iguales. Algunas son con forma de pelo, por eso filiforme, otras son como de corales, coraliformes, otras tienen forma de hongo, y así lo que viene y estimula tiene una raíz. Cuando vamos acá en estas que tienen forma de cáliz o forma de copa, por eso caliciformes, tienen enseguida las terminales nerviosas que hacen que eso salga y ese estímulo nos informe de esto que estábamos diciendo. Gusto, color, gusto, sabor, temperatura, este, a veces las preferencias nuestras. Lo mismo pasa en el sistema eh, de olfacción, ¿tá? Tenemos algo que despierta determinadas líneas de información que, tanto es así, ahí en esa zona límbica hay elementos asociativos a veces con los recuerdos. Uno puede salir a un lugar donde un olor te hace recordar cosas de tu infancia o un aroma en particular, vas caminando distraído y eso te lleva a las tortas de marmolada de tu abuela, yo no sé, esas cosas, ¿no? En definitiva, lo olfativo y lo gustativo tiene mucho también de conexión a través de las emociones, y de hecho estas vías de dónde salen y dónde llegan están muy en el sistema límbico, que viene a ser la parte más central de nuestro cerebro, relacionado entonces con emociones y sensaciones. Fotos de boca y de... Acá había otra que se me pasó, ¿verdad? Algo había acá. Bueno, no, esto ya es faringe. Eh, la faringe es, obviamente, esto sí, un tubo muscular que es compartido por la vía respiratoria y la vía digestiva. Está por detrás de estas estructuras y tiene este, el doble nombre, ¿no? Lo que está detrás de la nariz se llamaría nasofaringe, detrás de boca, la bucofaringe, y también el preámbulo de lo que es la laringe, el ingreso a la vía aérea, tendríamos la laringofaringe, ¿tá? Que si se cierra la glotis, estaríamos viendo que es el ingreso, casi literalmente como el embudo que nos va a permitir pasar algo de la boca al esófago, ¿tá? La longitud depende de la edad, por supuesto, también del tamaño de la persona, pero andará entre 12 y 15 centímetros. Y es lo que comúnmente para la vía digestiva le vamos a llamar garganta. Lo vemos al fondo de una apertura
ocular, abertura bucal extrema. ¿Ah? Y tiene también una conexión para no olvidar, y especialmente cuando uno anda así con estos cuadros digestivos, respiratorios, como el mío, perdón, eh, la comunicación de la trompa de Eustaquio, que es desde el fondo de la garganta, justamente de la faringe, la bucofaringe, tiene una comunicación con el oído medio. Y ahí es que suben las posibles amigdalitis o faringitis, cuando uno no las revisa y no las trata a tiempo, puede subir por ese este, cañito, llamémosle, esa manguerita que tiene unos 5 centímetros, 4 o 5, no es mucho, de una faringitis podemos tener una otitis. Esa es la comunicación que nos trampea. Pero por suerte, cuando todo está bien y no hay esos riesgos, acá hay una compensación entre estructuras que son neumáticas, como la parte interna de los oídos, que tiene que estar por dentro del tímpano, manejando también este, eh, ondas de aire. O sea, nuestra buena audición depende también de que esta trompa o esta comunicación compense las presiones dentro del oído. Entonces, esto también, por eso termina siendo tarea del otorrino el oído en conjunto con la garganta y con todo lo correspondiente a la vía aérea, sobre todo porque lo patológico puede pasar de que oídos, nariz y garganta trabajen como un combo, ¿tá? A raíz de esta comunicación. Si bien la parte sensitiva no tiene tanto que ver porque va por otras vías, pero la parte anatómica está tan en un mismo funcionamiento. Eh, los que hayan viajado en avión, recuerden la molestia esa y la tapadera que viene con las diferencias de presión y esa necesidad de comer chicle o masticar o tragar algo para poder estar compensando eso que en ese momento se nos pone muy turgente, muy tenso y por eso no, se nos desaparece la audición. No, no todo está pasando del lado del tímpano. Mucho de esa inflamación está pasando de este lado, en esa llegada de la trompa Eustaquio al oído interno. Bien. El epitelio acá en este caso ya empieza a engrosarse un poco, ya no es un epitelio plano, de tipo este, escamoso, sino que es un epitelio que empieza a ser más larga la célula, más alta y tiene forma de columna, por eso se llama epitelio columnar, y a veces en falsas capas, porque algunas es un tejido de alto recambio, como todo el tubo digestivo, pero acá particularmente puede parecer que tiene un aspecto de estratificado, que es más de una capa. Y sin embargo, siempre es una capa columnar que tiene todas tan compactadas las células una al lado de la otra que parece un pseudo estratificado, un estratificado de mentira. ¿Tá? Y también en la zona de la nasofaringe, como viene de otro epitelio que necesita hacer un barrido, la nasofaringe tiene un epitelio de cilios, o sea que ahí tenemos pseudo estratificados, cilíndricos, ciliados. Esto es para que simplemente recuerden y agradezcan que yo no les voy a insistir mucho, pero cuando hicieron celular y hicieron seguramente las materias previas a esto, o vieron que los diferentes tejidos del cuerpo tienen sus características histológicas, cuando hablamos de los epitelios, por eso, porque tiene una explicación en su función, es que tenemos epitelios que tienen diferentes características. Tienen diferentes células, incluso algunas células tienen que tener más capas, algunas líneas de células, otras, como veremos después, van a tener función secretora o absortiva, entonces todas se tienen que adaptar al lugar que les tocó estar y a la función que tienen que cumplir. En este caso hay cilios para hacer el barrido de ese moco constante que tiene que ser, por supuesto, hacia el lugar que es más efectivo. ¿Ah? Nosotros hacemos un barrido prácticamente que hacia la garganta de estas cosas. ¿Ah? Así como después en la parte pulmonar lo tenemos que hacer hacia afuera. ¿Ah? Esto tiene que ver con la embriología de cómo nos formamos y cómo se dio la naturaleza
de ese acomodamiento de células. Por eso creo que habíamos, en el grupo de ustedes, habíamos visto situs inversus, cuando el cuerpo rota diferente, estos barridos se pueden hacer al revés, porque el cuerpo quedó también al revés. Hay determinadas características que solo cobran importancia cuando no andan las cosas tan bien y tenemos en puerta una patología. Esto de la faringe pasa lo mismo. Si esto es una zona de pasaje que se mueve bien, que funciona bien, que tiene las estructuras, sobre todo a nivel de la mucosa, tanto epiteliales como ganglionares o linfáticas, que funcionan bien, y que hablar las neurológicas, todo eso está dentro de una función esperable de relativa buena salud. Ahora, cualquiera de estas cosas, desde el barrido, la integridad de la mucosa, cualquiera de ustedes puede haber vivido una niñez o aún estar arrastrando problemas de adenoidismo, que es cuando las glándulas, las este, eh, amígdalas están prácticamente doble o triple de tamaño, ahí hay siempre dificultades para estar alimentándose o para estar cumpliendo con una buena función de la fonación. Por ejemplo, hay gente que tiene una vocación y hasta muy buena voz como cantantes, pero empiezan a tener problemas en el tono de la voz permanentemente por problemas de amígdalas o de las vegetaciones, es decir, las estructuras adenoides que están por detrás de la nasofaringe. ¿Tá? O sea que funcionando bien, todo notable, pero empezamos a verle la verdadera importancia cuando algo no está funcionando bien y nos pone a puertas de una patología. Eh, ¿Qué más de acá? Esa estructura entonces de los planos profundos con funciones de defensa a veces nos juega en contra. Eh, Bueno, esa descripción de la parte posterior de la boca, o lo que es el comienzo de la faringe, de la bucofaringe, esa denominación de istmo de las fauces, es una cuestión como poética que viene de la Grecia, como la descripción de que a partir de ahí había un abismo, y bueno, pero quienes le pusieron el nombre a las estructuras muchas veces tuvieron comparaciones con cuestiones mitológicas y demás, por eso a veces los nombres nos pueden llamar un poco la atención, pero la nomenclatura y la denominación de las cosas ustedes la tienen que conocer. El fenómeno de la deglución entonces tiene dos etapas. Una etapa voluntaria, que es esta etapa orofaringia, yo mantengo en la cavidad bucal las cosas, les doy las vueltas que sean necesarias, hasta que decido mandarlas para atrás. A partir de ese momento arranca la fase involuntaria de la evolución. Yo después que lo logré pasar del nivel de ese del istmo de las fauces, ya no tengo más control. Y si me pusiera a controlar, me va a meter en problemas porque seguramente venga arcada o vómito, no lo puedo recuperar prácticamente, ¿no? Lo que acabo de hacer pasar por esa estructura y ya está por encauzarse a el tiempo esofágico, que sería el tercer tiempo de la deglución, eh, eso ya es involuntario. Entonces, esa propulsión la logro a través de un movimiento con la lengua, ya que las fibras longitudinales y circulares de la faringe también colaboran. ¿Tá? Lo que yo mando para atrás automáticamente también lo están queriendo empujar hacia abajo los otros músculos, que esto funcione como, un, como una cosa sola, que está coordinada. Lo que mandé para atrás, a su vez, lo estamos pudiendo eh, empujar con otras estructuras hacia abajo. ¿Tá? Es una función como de pala y de aplastamiento o de descenso para que pueda entrar en el esófago. Bien, este reflejo de glutorio tiene toda esa coordinación que hace que también la epiglotis se mueva, impidiendo que esto, al funcionar como una solapa, que tapa la vía aérea, impida, justamente evite la aspiración.
Los fenómenos que nosotros vemos muchas veces asociados a pacientes neurológicos o a los años simplemente, que a todos nos están agregando un poco de torpeza, la deglución tanto para líquidos como para sólidos o para esas cosas que se desgranan, a veces como un arroz o una sustancia que pueda tener este, diferentes componentes, parte de líquido o parte sólida, como las sopitas de pan y todo ese tipo de cosas, a veces son una trampa, porque lo que uno percibe que tiene que ser un movimiento para líquidos lleva a estructuras sólidas y viceversa. Lo que está preparado para hacer algo medio sólido a lo mejor tiene líquido que se gana antes y hace que la persona se atore o se aspire, es decir, pasa contenido de la cavidad bucal o faríngea a la vía aérea, y entonces de ahí en más tenemos todos los fenómenos de riesgo de que todo eso genere una inflamación, un fenómeno de broncoespasmo, una bronquitis o en el peor de los casos una neumopatía, una neumonía, justamente a partir de una inflamación del pulmón en la zona donde llega un agente que nada tiene que hacer ahí. ¿Tá? O sea que la preservación y el buen pasaje de la vía aérea y de la vía digestiva, coordinado cada uno su movimiento, automático por supuesto, pero muchas veces fomentado porque nosotros podemos, sabiendo que la persona tiene problemas, inducir a que la comida sea de una naturaleza sola, de que no haya líquidos exclusivos, que haya más bien todo pastoso o con espesantes. Entonces, así es que estamos a veces protegiendo de este fenómeno que es previsible en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Bien, Acá dice que bien, yo creo que ustedes también. Ninguno puso la cara, yo creo, ¿no? Ninguno estaba más. Todos están de cámara apagada. Bueno, 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 ¿quién más hay? Bueno, cualquier cosa me avisa. Acá está el detalle en ese corte. ¿Cómo sería ese corte que está en esa figura? ¿Cómo pasa ese corte en la persona? Sagital. Sagital, bien. Longitudinal, podría ser también. Eso siempre ténganlo claro, porque en la parte frontal, yo tenía una especie de asociación. Cuando hablamos de un corte frontal, pasaría por el plano de la frente, y a su vez a ese le podemos llamar coronal, que es como se pone la corona, ¿no? Como si fuera la corona, generalmente la corona femenina, pues la otra es más un cetro, ¿no? Lo que es como una tiara, ¿no? Como una vincha, ¿no? Este, ese corte sería así. El otro, el anteroposterior o transversal, o longitudinal, perdón, esto me permite ver una cara derecha y una cara izquierda, eso de cómo pasa el plano, cómo es el eje que determina ese plano, el eje de movimiento particularmente para los que vayan a hacer fisioterapia. Y lo otro también, qué estructuras estoy dividiendo, aquello de lo superior, lo inferior, lo lateral, lo derecho, lo izquierdo. Familiarícese muy bien con los planos de corte, con los ejes y con las estructuras que quedan determinadas a través de esto. Porque en imagenología, por ejemplo, cuando uno ve una tomografía, lo que está viendo en la imagen es la parte inferior del corte superior. ¿Se entiende eso? Si yo tengo una persona y la corto en un corte transversal, lo que voy a decidir ver en esa imagen no es la parte de los pies, por ejemplo. Siempre voy a ver la parte superior, pero a la vez la parte más inferior de ese corte. O sea que voy haciendo lonjas de esa persona como si la pasara por una máquina de fiambre, ¿no? Por supuesto que virtual. Y siempre tomo como referencia que lo que yo estoy viendo en la imagen proyectada es la imagen más inferior de ese corte superior. Entonces, familiarizarnos con lo que son los cortes, porque después cuando el corte es transversal o un corte oblicuo, ¿ah? Los planos a veces para sacar radiografías de los senos faciales tiene que ser con el mentonazo, se llama. O sea, tiene que ser un enfoque como que pasa por el mentón y pasa por el medio de la cavidad nasal, para poder saber si realmente junta secreciones en los senos faciales. Familiarizarse con la parte este,
anatómica, topográfica, para ustedes es muy importante. Este corte entonces nos ofrece, en eso de el antero-posterior y bien en la mitad de lo que sería la cavidad craneal, la facial y la de cuello, estaría interesando justo la estructura de lengua, por supuesto, ¿tá? Con su inserción que tiende justamente, imagínense que esto se contrae, va a tender a que esta tapita, si yo esto lo impulso para adelante, y de hecho el hecho de deglutir me lleva la lengua a apretarse contra el paladar arriba, si tracciono de esto, esta tapita baja y se toca con la otra zona de la tráquea, ¿verdad? Entonces, en esta zona estaría protegiendo lo que sería el ingreso a la vía aérea. Y a su vez, lo que tiene que pasar desde cavidad bucal a esófago no va a tener problema se desliza como si fuera una volcadora de camión que permite que lo que estaba en su contenido termine bajando de él, ¿verdad? Bueno, ni que hablar todas las otras estructuras. Acá la zona de las amígdalas, lo que veíamos hoy en el enfoque frontal, ahora lo tendríamos en este lateral, ¿ah? Esas trompas de comunicación del fondo de la garganta con la zona del oído, ¿ah? Ahí. No olviden esto de la zona de la epiglotis. Acá hay, por detrás, no está bien descrito, capaz que en otra foto lo tenemos mejor, el otro reper importante para darnos cuenta a qué altura está la epiglotis, que por obvias razones de lo importante que es y lo frágil que es, tiene que estar protegido por un hueso adelante y un cartílago. Hueso ioides, ¿ah? Y el cartílago tiroides y cricoides, que están por delante, justo en la altura donde realmente tenemos esta entrada de la vía aérea que se llama glotis. ¿Tá? Cuando hay una patología, por ejemplo, inflamatoria, a punto de partida de una alergia, de algo que nos obstruye esta entrada por inflamación, nosotros hacemos el ingreso a través de esta zona directamente por la traqueostomía, ¿verdad? Que a veces hay que hacerla de emergencia y con lo primero que tengamos. Así sea una punta de la lapicera y después sacándole la parte de- del grafo, digamos, con lo que se escribe, tratar de canalizar con lo otro, que es un hueso, un plástico duro, rígido, que va a poder entrar en esa estructura, así la persona puede seguir respirando, porque si esta zona la tenemos bloqueada, evidentemente tenemos que tener un acceso externo a poder entrar en la vía aérea. Ahí, ¿no? Son maniobras de salvataje, pero alguna que otra anécdota hay de gente que se ha animado a salvarle la vida a un amigo a veces, sobre todo en gente de campo o alguien que ha ido y una abeja a veces puede traer una consecuencia inflamatoria inesperada. Bien, acá tendríamos otra toma, ¿no? Para irnos familiarizando con esto otra vez, la estructura de lengua, otra vez esa zona de unión de la parte posterior de lengua con la epiglotis, la entrada a la vía aérea, la vía digestiva por ahí. Y bueno, hay otro tipo de eventos acá que se describen, lo de la topografía, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. No nos vamos a poner a hablar de características ni del paladar ni de la cavidad nasal, no corresponde, simplemente volver a destacar ese revestimiento mucoso que en realidad es el de boca, ese epitelio poliestratificado, escamoso, ¿tá? Perdón, dije poliestratificado, no, escamoso. Escamoso es una capa de células este, que está en continuidad y puede tener algunas funciones secretoras, pero no absortivas. Eso es otra de las características. A esas células no les interesa absorber nada. Si toca abajo, va. Ahí está. Bien. Bueno, lengua pasó, faringe pasó.
¿Dónde estamos entrando ahora? Seguramente en el esófago, ¿no? Esa sería la puerta de entrada. Eso es una imagen de las cuerdas vocales. Ahí, la encrucijada, lo que está en esta zona viene a ser el repliegue. Esperen que encuentre el cursor, que no sé dónde está. Ahí. Esto viene a ser la famosa epiglotis, lo que más brilla, ¿ah? Esta es una laringoscopía directa. Esto es simplemente el laringoscopio este, del otorrino, que trajo la lengua con su palita, la trajo para adelante todo lo más que pudo. Imagínense cualquiera de ustedes, la lengua al mango hacia adelante, y se logra ver la epiglotis y se logran ver esas estructuras que son las cuerdas vocales. ¿Ah? Cuando nosotros en las tareas médicas nos tocaba intubar un paciente, esto lo teníamos todo al revés, porque este paciente está sentado, ¿ah? Y gracias. No sé si cabe ahí eso. Ah, está, no, no está, vale. Vemos los ingenieros acá que me están aportando, que se me estaba quedando sin batería la compu, así que somos equipo, no hay vuelta. Como les dije el primer día, esto de trabajar en equipo está bárbaro. Les decía que si este fuera un paciente como para intubar, la imagen estaría al revés. ¿Ah? Hoy lo tendríamos acostado y la boca estaría hasta arriba. Esto es un paciente que está de frente y yo metí la pala para mirar esto. ¿Tá? Es decir, las maniobras son eh, diferentes. Cuando uno va a intubar a un paciente, pone el laringoscopio que ya tiene una pala y se lleva la cavidad prácticamente por el costado de la lengua, levanto esto y esto se agranda, esta estructura, acá es el comienzo de la vía aérea, y vemos que prácticamente nos saludan allá abajo las cuerdas vocales. ¿Tá? Eh, por ejemplo, eh, esta estructura tiene estos estudios muchas veces se piden para saber, este paciente no lo tiene. El enrojecimiento, así como el que sufre de la garganta tiene la garganta roja a permanencia, los que sufren de reflujo o de ronquera o de mala pronunciación y irritación, a esos que se van quedando difónicos frecuentemente, ese estudio les sirve para determinar si hay un reflujo gastroesofágico que los esté afectando o alguna dificultad en la coaptación. Esto se mueve como si fueran dos, dos telas, que en definitiva son dos repliegues mucosos, las cuerdas vocales. ¿Ah? No son ni más, ni más, ni más, ni más ni menos que eso, porque eso en realidad es mucosa que en vez de quedar pegada contra lo que sería el orificio de la vía aérea, está redundante y está tirante como justamente como una cuerda, ¿no? Son dos, derecha e izquierda. Bien. ¿Para qué mostramos eso? Para ser simplemente la muestra del lugar por donde no vamos a ir ahora. Nosotros vamos a ir por encima de eso, que vendría a ser la zona que nos interesa. Cuando eso está bien cubierto por la glotis que logra tapar las cuerdas vocales, la epiglotis, mejor dicho, vamos a caer en el esófago. Del esófago, lo más importante es que es un conducto músculo membranoso que une esas dos estructuras, obviamente la faringe con el estómago, y al largo va a depender un poco del tamaño de la persona, pero estaríamos hablando de un promedio de 25 centímetros. Si bien, cuando uno lee un estudio endoscópico, por ejemplo, la medida se hace desde la arcada dentaria hasta la entrada del estómago. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que se ha convenido decir hernia hiatal a 36 centímetros, a 37 centímetros, a 35. Se la define en base a la distancia desde la arcada dentaria. Pero en general, no olvidemos que el esófago en realidad solo mide 25 centímetros. ¿Tá? Esa distancia de los dientes al cardias es la que a veces nos puede confundir. ¿Tá? Pero eso es otro tipo de medida. Y es para saber justamente si el hiato esofágico que en la zona del esófago que pasa a través del diafragma para abrirse en el estómago,
está bien situada y no hay elementos que favorezcan el reflujo o algún tipo de dispepsia. Dispepsia es un término que significa digestión dificultosa. Lo que secreta es básicamente moco y sirve solamente como una manguera que transmite a través de su peristaltismo, de sus ondas, los alimentos en ese sentido, ¿no? Hacia el estómago. No hay absorción a este nivel. Por lo tanto, acá también tenemos un epitelio plano, un epitelio que no tiene más que esas glándulas que segrega el moco, ¿tá? No hay absorción, no hay secreción de mayores cosas, así que es un epitelio común, parecido al de la boca, pero todavía más sencillo en el sentido de que no tiene tanta celularidad y no tiene papilas y no tiene todo lo otro. Se parece como si fuera al de la encía, más que nada. Bien. Eh, Desde el punto de vista anatómico, tenemos que distinguir esta asociación con la palabra esfínteres, ¿no? Esfínter implicaría una zona donde hay un refuerzo muscular que tiene una función o bien de continencia o, a su vez, de permitir el pasaje cuando se da una apertura. El esfínter anal es un esfínter, los esfínteres ureterales también lo son. Este, el esfínter esofágico inferior se le parece un poquito, pero en realidad, cuando hablamos de esfínteres esofágicos, tanto el superior como el inferior, estamos hablando de estructuras que comparten musculatura que es adyacente, no la propia del órgano. Y ahí sí le podemos dar una especie de denominación de esfínter funcional. ¿Tá? No es tanto un esfínter anatómico. De hecho, no hay un refuerzo de la musculatura intrínseca del órgano a ese nivel. Apenas lo hay en el esfínter esofágico inferior. Lo que hay son otras estructuras que vamos a ir viendo de qué va eso. Esto es importante. En radiología hay estudios como, por ejemplo, el esófago gastroduodeno, que tiene implicancias justamente en estar estudiando cómo es el ritmo del glutorio de una persona. Se le da a tragar una estructura que es como un yogur que tiene un contraste, generalmente vario, ¿tá? Se llama también tránsito varitado, el estudio, y pasa dibujando los contornos de esófago, estómago y gran parte del duodeno. Ese estudio es un estudio dinámico que saca la foto del momento y la verdad aporta mucho, sobre todo para algún, alguna sospecha de malformación o a veces de reflujo o del movimiento de alguno de estos órganos, esófago, estómago y duodeno. Pero lo importante es entender que esos niveles donde puede haber ciertas constricciones son esos músculos que en el caso del esfínter esofágico inferior tienen involucrado al músculo faríngeo inferior y también a otros tantos de la zona faríngea que hacen, en ese caso lo vamos a ver en una foto después, le hacen un reborde. Si algo de esto no funciona bien, como a veces pasa con enfermedades como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que da un debilitamiento de algunos músculos, particularmente en estas zonas de encrucijada, hay un trastorno del glutorio a punto de partida de una enfermedad muscular. También otras enfermedades debilitantes, las miositis autoinmunes, por ejemplo, todo puede estar focalizado a veces en músculos que nos están comprimiendo deficientemente a derecha e izquierda, y eso da trastornos de glutorios de este tiempo esofágico de la dilución a raíz de un fallo en lo que es los lugares de esta constricción que llamamos esfínteres esofágicos. ¿Tá? La zona del esfínter esofágico generalmente está contraído, digamos, ¿no? Es decir, si no hay nada que estimule la deglución, eso está contraído. Solamente en el momento en que uno tiene en boca algo, en boca, digamos, en cavidad bucal, y lo quiere traspasar
a la zona faríngea, ahí comienza a darse esa dinámica de apertura, con el correspondiente cierre de la vía aérea, como dijimos, ¿no? Y ahí arrancarían las ondas peristálticas que recorren de diferente intensidad, las primarias, secundarias y terciarias, ya increyendo en el efecto propulsivo, que son importantes, algunas simplemente en el aclaramiento esofágico, es decir, siempre esté barriendo algo para ir lavándolo y dejándolo siempre despejado. Y, por supuesto, en la medida que estamos comiendo algo, imagínense ese día que están conversando y comiendo asado y pan y chorizo y seguir riéndote, esos días seguramente son los de más riesgo de que uno termine tragando algo que ni lo masticó bien o mismo por no atorarse lo mandó para abajo. Son los días que al tragar capaz que hasta te duele el esófago en la mitad porque le estás haciendo hacer un esfuerzo al músculo que no lo hicieron en la correcta fabricación del bolo alimenticio, ni la lengua, ni los dientes, ni la saliva, ni los movimientos que tenían que hacerse. ¿Tá? Así que, si bien tiene la potencia de hacer bajar a veces cualquier cosa, puede haber una impactación. ¿Tá? Y ni que hablar si hay algo que lastimó la mucosa y eso se inflamó. Patologías del esófago no vamos a hablar, pero algunas tienen que ver con la mucosa, otras tienen que ver con la capa muscular y otras pueden tener en la zona del mediastino, puede estar empujando, impidiendo que haya un buen pasaje. Dice que la conexión a Internet es inestable. Espero que me sigan escuchando bien. Bien, esas contracciones entonces y relajaciones que se van dando, ese proceso, no olviden la palabra peristaltismo, que es la primera noción de movimiento, por supuesto que automático, determinado por lo que va pasando en la luz de ese órgano, si es saliva, si es un líquido más espeso, si es algo semisólido, pastoso o directamente sólido, va a ir moviéndose diferente. Y ahí es donde, no sé si era el otro día que hablábamos con ustedes o con el otro grupo, que nosotros tenemos una sabiduría que no la respetamos mucho, porque el cuerpo se mueve diferente entonces en esta zona según lo que estemos comiendo. Y generalmente nosotros comemos y tomamos a la vez. La mayoría de los animales no lo hacen. Generalmente el perro come sus pastillas y después al rato irá a tomar líquido, o de hecho va tomando líquido a lo largo de todo el día y casi todos los animales son iguales desde el punto de vista de los mamíferos, ¿tá? Y respetan eso del movimiento específico que tiene cada sustancia a hacer pasar por el esófago. ¿Tá? Eso de comer y tomar un trago y demás, lo tenemos más por la parte hedónica, por la parte placentera de estar mezclando gustos en nuestro paladar, que por la necesidad de bajar. Y muchas veces, como médico especialista de la parte digestiva, uno lo que recomienda es que la gente tome la menor cantidad de líquido posible, coma lo que tiene que comer y de última haga las pausas y después en todo caso vuelva a comer como si fueran colaciones más pequeñas. No mezclar bebidas efervescentes, porque además si todavía queda líquido, sólido, todavía le ponemos gas, el efecto incluso puede ser el efecto contrario. Con los gases tendemos a dejarlos ir hacia arriba, o sea que estamos generando una confusión bastante importante a ese nivel de, no sé si me entienden, de la sensibilidad que estamos queriendo provocar en un órgano que a veces empieza a no trabajar bien, cuando hay ciertas dificultades o reflujo, o lo que dijimos, ¿no? Este, Bien, en el esfínter esofágico inferior, ahí sí hay una serie de estructuras. Si ustedes recuerdan, ahí se conjunta eh, las dos hojas del diafragma, haciéndole el círculo a el esófago en el lugar donde se empieza a transformar el estómago, el tubo. Tenemos el propio ángulo del estómago, recuerden que era como una J, pero enseguida tenía la zona del fundus, que ahí hace ese ángulo que se llama ángulo de His, también protege cuando se empieza a llenar el estómago, como que va cerrando aún más al propio esófago que llega. ¿Tá?
Eso lo vamos a ver ahora en alguna foto. Los ligamentos gastrofrénicos que unen al esófago, al, este, al diafragma con el estómago, que lo mantienen todo en posición. Claro que todo este equilibrio de fuerzas está empeorado porque la cavidad torácica funciona con presiones negativas y la cavidad abdominal tiene la presión habitual de una cavidad cerrada en el contexto de nuestra ambiente atmosférico. Entonces, presiones positivas por debajo, presiones negativas que varían con la respiración, hacen como un efecto de sifón, de ir a veces favoreciendo ese reflujo que no queremos que se dé. Se da cuando ya el estómago, vencido en esas estructuras, ¿tá? A las cuales también contribuye el ribete mucoso, cuando va llegando la mucosa del esófago a contactarse con lo que sería el epitelio de transición hacia la mucosa del estómago, que es mucho más redundante, amplia, grosera, digamos, desde el punto de vista del grosor, ese repliegue mucoso, la roseta mucosa de la parte del esfínter esofágico inferior, también es un elemento que impide el reflujo. O sea que ahí hay una serie de mecanismos que le llamamos esfínter esofágico inferior, pero no porque el músculo sea tan potente per se, sino porque tiene una serie de condiciones y estructuras que nos están permitiendo cumplir esa función en tanto no haya un desfasaje. Si algo de lo del estómago es tironeado hacia arriba y se nos va del diafragma, ahí tenemos un cambio en las condiciones, desde la presión, del nivel en el que se aprieta. Por eso, si bien la patología de la hernia hiatal no es de gravedad, a veces es una condición que fisiológicamente a muchas de las personas las limita, por el reflujo, por la dificultad al tragar. Ahí se da lo que se llama el síndrome esofágico, disfagia, odinofagia, regurgitación y cialorrea. Doors, como la palabra puerta, así en inglés. Entonces, con esto les quiero también decir que una de las cosas en anatomía y en fisiología y en medicina, todas se las aprende en base a palabras que, en lo que se llama mnemotecnia, ¿no? Este, Sobre todo para tener una memoria, esto viene del dios griego de la memoria, que era Demóstenes, o uno de los primeros, ahí está, no Dios, sino uno de los primeros filósofos de los sabios griegos, que era justamente el que más aprendía y enseñaba a memorizar las cosas para que a todo el mundo le quedara un primer didáctico. Bueno, la mnemotecnia viene de ahí, de familiarizarse con algo. Esto de dors, disfagia, dificultad al tragar, odinofagia, dolor al tragar, regurgitación, se viene el contenido de la comida a la boca, y cialorrea, que también al estar siempre estimulado esa zona baja del esófago, hay un aumento de la salivación por reflejo. ¿Tá? Entonces, al que nos cuenta todo eso, nosotros le preguntamos todo eso, le vamos a ir a estudiar el tercio distal del esófago, porque el problema va a estar ahí. Relación de la anatomía que estamos viendo con la fisiología, con la clínica y la práctica, y también la necesidad de estudios, como vimos. ¿Tá? Hay algunas patologías que están el problema del esófago, que precisamos directamente comunicarnos con el estómago. Hacemos una gastrostomía, un agujero en el estómago para poder inyectar en tanto se corrija lo otro. Y no siempre estoy hablando de patologías tumorales. A veces la acalasia, por ejemplo, eso, ¿eh? Valentina Calas. Puede ser que si eso evoluciona, la acalasia se genere un esófago que recepciona todo y prácticamente no pasa abajo. Sí, se tranca, a veces tienen que ir ahí. Ahí está. ¿Te están escuchando eso o no? Sí, un No poco. sé. No sé si escucharon al compañero que me decía que el papá tiene acalasia y tiene que ir cada tanto a hacerse dilataciones, Sí. seguramente. Bien. Porque eso aprieta la zona distal, se inflama la zona distal y se engruesa todo el esófago y va quedando como si fuera un globo por arriba. ¿Ah? Entonces se pierde el poder del peristaltismo y se pierde la efectividad de llegada al estómago. O sea que patologías tendríamos mucho para hablar. Lo importante es entender esto de lo funcional, de las estructuras y funciones normales del organismo. Bien. Recalco entonces de ese esfínter, que es más que nada un concepto fisiológico, como una barrera antirreflujo. No sé dónde tengo el cursor acá.
como una barrera antirreflujo para proteger que el quimo no esté saliendo del estómago, porque ya esto de bolo alimenticio, cuando lo empezamos a pasar y a ponerle otros ingredientes a la mezcla, viene de la palabra quimo, que es lo que se forma en el estómago, viene de la asociación de que cuando desde los mamíferos que nos alimentamos con leche en los primeros tiempos, una de las primeras cosas que secreta nuestra mucosa es quimosina, como para empezar a digerir la leche. Es una mezcla de lo que después queda como lactasa o galactasa, en definitiva, para digerir los lácteos. Entonces esa quimosina da el nombre de quimo, bolo alimenticio, y ahora en el estómago se va a llamar quimo. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico, recordar esa zona ahí de encrucijada, particularmente el esfínter esofágico inferior, que llamamos así de esa manera. Y después, desde el punto de vista anatómico, por las implicancias que tiene desde el punto de vista de los síntomas, también dividir al esófago en tercios es importante. No es lo mismo una oclusión a nivel alto, ya sea en el abordaje o en la sintomatología, a nivel medio, por las estructuras que tiene alrededor, o a nivel distal, ya prácticamente cuando está por transformarse en estómago, ¿no? Las consecuencias son diferentes y bueno, esas divisiones de esófago superior, medio e inferior tienen implicancias diagnósticas, terapéuticas por supuesto que funcionales. Y acá, siempre que encuentran un hashtag de esto, ¿cómo se llama? El numeral, hernia hiatal es la abreviatura HH para esa condición anatómica que puede predisponer a alguna patología. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, se pone ERGE, el dato clínico generalmente de ese estudio, por ejemplo, sospecha de ERGE, es que hay una patología a punto de partida de un reflujo. Hay mucha gente que tiene síntomas y sin embargo, muchos síntomas, igual uno va al estudio y no hay lesiones. Hace una endoscopía y no hay lesiones. O sea que son solo síntomas. Y hay otros que no tienen nada de síntomas y tienen espantosa esa zona, porque tienen una resistencia a través de la mucosa, el moco que generan es poco más protector y las terminales sensitivas no se estimulan en forjar una molestia y igual se va dañando esa mucosa. El peligro mayor del daño se da en la condición del esófago de Barrett. Es una condición premaligna. Ya hay una transformación, una metaplasia o una displasia, que son las etapas previas a la transformación en maligna de una sustancia, de una célula. Entonces, cada tanto las personas que sufren mucho de enfermedad por reflujo gastroesofágico o que tienen enfermedad de Barrett, se les hace una endoscopía para biopsiarlas, saber en qué estado están sus células, por ser una condición que justamente después de desencadenar un cáncer de esófago, tendríamos un panorama totalmente diferente. También se pueden hacer tratamientos específicos con argón láser, todo eso. A lo mejor alguno de ustedes en algún día, como siempre se precisan de técnicas, los que hagan imagenología o los que hagan enfermería, por ejemplo, pueden estar acompañando en algunos equipos de endoscopía digestiva, tanto terapéuticas como elementos diagnósticos de esto que estoy hablando de esta zona. Está muy difundido eso hoy en día y realmente, bueno, otra de las operaciones que a lo mejor hoy en día están en boga son todo lo que es la derivación gástrica, la cirugía bariátrica que se llama, que eso también es en toda esta zona hacer unas derivaciones, sobre todo de estómago e intestino, para yuntear la zona de absorción. Pero eso implica que tengamos muy asegurado de que este, aumentando la presión de andar poniendo unas cañerías de conexión, no se nos descompensen estas zonas que tienen que funcionar bien en el pasaje del esófago al estómago. ¿En qué hora andamos? 12:41. ¿Es hasta qué hora? 45. 45. No había recreo acá, nadie tiene que ir al baño. No. Bien, seguimos.
Acá. Esa sería una foto histológica del esófago, ¿verdad? Y acá cualquiera de ustedes me diría que esta es la luz del órgano, con esa irregularidad, es un órgano que no está pasando nada por adentro, por lo tanto toma la forma natural de una capa contra la otra, ¿verdad? Este, después, la mucosa, ¿verdad? Un epitelio, como dijimos, simple, plano, ¿verdad? No tiene grosor, las estructuras son láminas de células que están estrechamente unidas, no tiene función ni secretora, más allá del moco, ni función absortiva. Y de hecho ahí podemos decir que a lo mejor a un máximo aumento, si fuéramos, no, esto no se aumenta así, Exacto. este, habría una glándula mucosa en ese epitelio. Después, la submucosa, esta zona de tejido conjuntivo que es funcional al epitelio. Y después, la parte muscular, antes de tener la adventicia, que es la envoltura final, ¿no? Acá no hay una estructura que necesite tener un peritoneo, por ejemplo, como pasa con el intestino, una resistencia mayor. Por eso tiene una contra. Cualquier tumor que tome enseguida la pared, a la adventicia se la va a comer en 2 días. Entonces, todo lo que es un tumor que haya salido de las estructuras, que no hayan quedado comprendidos en la zona de la mucosa, que hayan pasado a la submucosa, probablemente tenemos que desconfiar que ya están en los ganglios linfáticos, la parte, digamos, linfática, ahí hay un nódulo. No, no es exactamente ese el nódulo, ahí debe ser. Ahí. Y acá hay un vaso sanguíneo, ¿tá? Es decir, todo va a salirse del órgano con mucho más facilidad. Pero al no tener una conjuntiva, un tejido conjuntivo muy denso, esta adventicia, en realidad desliza muy bien sobre los otros órganos. Acá precisa ser ágil para que sus movimientos enseguida estén dúctiles, que tiene la tráquea, que están los grandes vasos, que está el corazón también, que le pasa por detrás y le deja una impronta al corazón el propio esófago. Así que, en definitiva, digo, en esta zona, esa última capa tiene esa particularidad. Y la capa muscular es una circular y otra longitudinal. La longitudinal es más externa y la circular es la más interna. Acá vemos las 4 capas de la estructura típica del tubo digestivo. En donde más claro la vemos y más sencillo es acá, en el esófago. El estómago. Bueno, esta es una imagen endoscópica de el duodeno, o sea, la salida. Estoy parado en el píloro, acá, como para ver si hay alguna úlcera que se vería como un agujerito en esa mucosa, como bien cuando uno se lastima con una quemadura que queda un lecho como en una profundidad y queda como blanquecino, esa zona puede estar o rojiza, o blanquecina, o amarillenta, de acuerdo a la profundidad, puede estar sangrante también. Acá, por ejemplo, no me acuerdo si esta foto era, no la puedo agrandar, y no la veo mucho acá. Creo que acá se veía una ulcerita, después cuando la tengamos en el repaso, capaz que la vemos. Lo importante es que el aspecto de la mucosa adentro es un rosado pálido que tiene como un dibujito de un patrón vascular y generalmente en esta zona encontramos con estas secreciones que son contenido gástrico, sin duda por lo amarillento, pero también con un tono verdoso. Estamos en la zona donde pueda venir algo de reflujo de la bilis. ¿Tá? Esto es el lecho natural del estómago, ¿tá? La salida del estómago hacia el bulbo duodenal. ¿Tá? Esa zona de salida, entonces, era la zona de píloro o de portero.
Y ese es un verdadero esfínter, porque el refuerzo mucoso que tenemos ahí es muy importante. Nos fuimos al otro extremo simplemente para poder hablar de esa forma que tiene, que es una bolsa. Vimos la boca de entrada en el cardias y vimos la boca de salida ahora, que era el píloro. ¿Ah? Para que recuerden, más o menos también estamos hablando de 25 centímetros, pero en este caso en forma de curva, de J, de una bolsa, de una bota. No sé si alguna vez vieron una bota con la que tomaban en la antigüedad, que tenía esa forma para cargarla a veces, y de hecho la gente del desierto, la caramañola que usa la gente del desierto es un estómago de camello, ¿ah? Por cómo conserva, por el grosor que tiene, porque es bastante conservable, maleable, y lleva una capacidad que es impresionante. ¿Ah? Eh, la parte alta, apenas entramos en el estómago, conforma el fundus. ¿Ah? Recuerden que esa parte alta es la que está ahí, lateral al propio esófago en su desembocadura. Después, el cuerpo es la parte media, donde generalmente la musculatura empieza a trabajar con más intensidad para hacer todos los movimientos de mezcla que tiene que hacer. Y ya en el antro hay una, un afinamiento que predispone a que esto se comporte como si fuera directamente un embudo, ¿verdad? Otra vez, lo mismo que pasaba en la zona faríngea, arriba, pero acá con una pared muscular muy interesante. No está en este detalle tan detallado, pero es mucho más importante la musculatura a nivel del antro pilórico, porque es el que tiene que ejercer la fuerza para salir por este esfínter. Por las caras laterales, la curvatura mayor y la curvatura menor son los bordes de ese estómago con esa forma de bolsa, como dijimos. ¿Tá? Bien. La mucosa del estómago presenta una serie de dobleces muy redundantes, muy groseros, si se quiere, que se denominan pliegues y son observables a simple vista. Hasta en la maqueta que tenemos en el salón, a veces, esta del hombre anatómico, van a notar que si abren el estómago, que se puede abrir, adentro está como si fuera la misma estructura del cerebro, una serie de las circunvoluciones del cerebro, bueno, así parece por dentro el estómago, una serie de pliegues que son justamente una superficie que habla de que cuando eso se empieza a llenar, ese estiramiento, desde una capacidad de medio litro, cuando está compactado, puede llegar a albergar 3 a 4 litros. ¿Tá? O sea que realmente es una capacidad importante. Bien, ahí sería. ¿Ven todos ahí? Profe, yo Sí. creo que se están yendo porque son y 50, data 45 la clase. Pero por eso no sabía cuánto era el tiempo. Me quedé pensando que era hasta la 1. Bien, esto entonces lo tenemos que continuar. Se me fue el reloj porque no tengo, el reflejo no me da, me están avisando los compañeros acá que estamos pasados. Así que desde acá, desde el estudio de la mucosa del estómago, nos reenganchamos acá en clase la semana que viene, pero sigan leyendo entonces que ustedes tienen el material. ¿Estamos? Arriba. Dale, gracias, Profe, profe, nos vemos. Bien, nos al oído. vemos. Chao, Que profe. pase bien. Bueno, sí, yo voy a precisar uno, yo arranco a hablar y está todo en la cabeza y está todo acá. Y pico que van 30 ya, creo que van. Seguro, por eso, tal cual. Sí, ustedes siempre preciso que uno controle más o menos el tiempo, porque, y mismo si hay un recreo, porque a veces estamos hablando para medir un poco de aprovechar la clase. Bueno, chiquilines, bárbaro. La semana que viene será presencial, entonces. Sigan leyendo y vean imágenes sobre todo esto que está bueno. Si métanlas en un pendrive o algo, díganle a los del grupo que vamos viendo imágenes, porque sobre todo esto de las fosas gástricas, esto que así como se ve
Pero che, no sé dónde está el cursor. Como se ven esos pliegues arriba, en realidad hay muchos fosos abajo donde están esas células que todas tienen secreciones diferentes. Eso es lo distinto del estómago y lo increíble del estómago, porque en definitiva, que haya tantas células que están como dispuestas a diferente trabajo, una al lado de otra, en una misma estructura. Debe tener la remoto, creo que sí, lo de Sí, eso generalmente, pero como tengo que marcar la clase también, tiene que van a dejar de compartir primero. sí, dejar de compartir ahí arriba. No veo nada, che. Es que va que tiene el brillo muy bajo. Dejo de compartir ahí. Tiene el brillo re bajo de la compu.